Bueno, buenas noches a todos. Gracias a quienes nos acompañan a este ciclo de entrevistas organizado por el Observatorio de Salud Mental y Adicciones de la Universidad Nacional de Rosario. Y en esta oportunidad nos toca dialogar con el doctor Pablo Richley, es psiquiatra, socio en CASAL, Centro de Salud Cerebral, en gestión médica en Tiano, medicina laboral para empresas, es profesor adjunto también de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaroro, amplia experiencia en el campo de la salud, por ejemplo en el Instituto Alzheimer de la Fundación INECO, ha también disertado en múltiples actividades referidas al tema, y la verdad que es un gusto, un placer, nos parece que va a ser una actividad sumamente enriquecedora para todos, así que Mariela, te doy la palabra y te dejo con el entrevistado que será seguro de muchos frutos para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, pero muchísimas gracias, Pablo, por aceptar esta propuesta. No, Realmente es un gracias a placer ustedes. tenerte. Te cuento que desde que nosotros planteamos que vos venías, que hicimos la discusión, nos han llegado múltiples preguntas, inquietudes, que ya te las fuimos transmitiendo. Y bueno, aprovechamos hoy el Día Internacional del Alzheimer para que nos cuentes un poco, nos pongas en contexto y a ver si podemos concientizar acerca de esta enfermedad. Causas, orígenes, todo lo que a vos te parezca que nos sirva. Perfecto. Sí, a ver, el tema de la demencia como un cuadro es la presencia de deterioro cognitivo asociado con esto, tiene un impacto en la vida cotidiana, en la capacidad, en la autonomía de las personas y muchas veces también en la conducta, que suele aparecer preferentemente con la edad. O sea, es rara antes de los 60 años y a partir de los 60 años se vuelve cada vez más frecuente a llegar a afectar a la mitad de las personas que tienen 90 años. Entonces uno, primero, si tiene 20 años y se olvida de algo, no tiene que pensar que tiene demencia. Es poco probable que eso suceda, hay que pensar en millones de otras cosas. Pero a partir de cierta edad, uno debería estar atento cuando hay un cambio respecto a cómo fue la persona a lo largo de su vida, y cuando estos cambios, no es que es un cambio un día, uno puede tener un mal día, uno puede tener olvidos, hay muchos síntomas que son normales, el tema es cuando esto se instala y se vuelve como algo continuo y persistente, e incluso generalmente empieza a empeorar a lo largo del tiempo. La mayoría de las veces este tipo de cuadros están relacionados a enfermedades vasculares o degenerativas del cerebro, y por eso se presentan de forma muy lenta y paulatina. O sea, generalmente pueden tardar semanas, meses, años en que los síntomas desde que empiezan a aparecer hasta que realmente se vuelvan llamativos. Por eso lo primero que habría que evaluar es pensar es esto, si hay a lo largo del tiempo una capacidad menor de desenvolverse por sí mismo en aquellas tareas que uno realizaba cotidianamente. O sea, más que un síntoma específico, obviamente los olvidos son probablemente el síntoma que la gente más refiere, pero no son los únicos y la única forma de presentación. Bien, ¿cuáles otros? Otros, a veces, una de las cosas que la gente se queja muchas veces es el tema de las anomias, la dificultad para recordar el nombre de las cosas o de las personas, la atención, la orientación, si uno se pierde en un contexto donde uno realmente no se manejaba habitualmente, porque si yo voy a un lugar nuevo, voy de vacaciones y me pierdo, nos pasa a cualquiera, pero me refiero, si uno nunca se perdió y en el recorrido que hace a las 10 cuadras a un negocio o a visitar a alguien, después va y se pierde, eso sí es llamativo. Lo mismo que si uno le empieza a costar realizar alguna tarea que la hacía habitualmente, por ejemplo, alguna receta de cocina o alguna actividad que tiene que ver con alguna cuestión tecnológica, el manejo de las finanzas. Uno de los problemas, que por eso es importante y el rol de la familia es fundamental, ya sea el diagnóstico como el tratamiento, es que a veces las personas que tienen este tipo de dificultades no tienen un buen registro de estos problemas. Entonces, uno les puede preguntar, preguntan por quinta vez la misma cosa y dicen, bueno, está bien, pero a veces me pasa, no es grave. O sea, no registran o disimulan sus dificultades. Entonces a veces la alerta surge de la familia y el entorno, no surge de la propia persona. Entonces es frecuente uno, en líneas generales, es un poco arbitrario lo que voy a decir, pero me refiero, cuando uno en la consulta tiene una persona que está muy preocupada por su memoria y la familia dice, no, siempre anda bien, se queja, pero en realidad no se olvida nada, me quedo mucho más tranquilo que cuando es la situación inversa, que es el paciente dice, no, mi memoria está perfecta, y la familia dice, no, es un desastre, todo el tiempo pregunta lo mismo.
no se acuerda de nada. Entonces, cuando hay esta discrepancia, en general la preocupación de la familia es una mejor alerta que la alerta del paciente. Bien, vos decías que mayormente es una enfermedad de adultos mayores, pero puede pasar a edades más tempranas, ¿verdad? Y tener los síntomas en forma tardía. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Antes de los 60 años los casos son raros, generalmente están más relacionados a alguna enfermedad que no es la más típica, o si se trata de una enfermedad más típica como es la enfermedad de Alzheimer, son los pocos cuadros que son genéticos. O sea, las demencias en general no tienen una gran carga genética, o sea, no es una enfermedad que uno herede, a menos que suceda tempranamente. Por ejemplo, si yo tengo familiares que tuvieron demencia, pero comenzaron después de los 65 años, las chances de que eso se transforme en algo que me suceda a mí es baja. Por lo cual, uno lo primero que debe tener en cuenta cuando habla de antecedentes familiares es a qué edad comenzaron los síntomas. Las personas que comenzaron con síntomas antes de los 60 años, sí, ya son una población diferente donde ahí hay una posibilidad mayor de que haya un riesgo genético y de que eso sí también pueda heredarse. Por eso, de hecho, en el abordaje de las demencias es como dos mundos diferentes si son personas jóvenes menores de 60 años o personas de más de 60 años. Porque las causas, la forma de presentación, la heredabilidad es bastante diferente. Bien. Pablo, vos habéis escrito algo acerca de cómo informar a las personas acerca de este diagnóstico. O sea, vos haces según el criterio diagnóstico, los estudios complementarios, y ¿cómo se lo decimos? Es una cosa clave. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto se ve en varios trabajos de muchos países, se suele comunicar muy poco y a veces muy mal el diagnóstico de demencia a los pacientes e incluso también a los familiares, a pesar de que en general, o casi siempre, la familia y los pacientes desean saber el diagnóstico. De hecho, esto en realidad está contemplado por leyes nacionales de derechos de los pacientes, que los pacientes tienen derecho a saber o a no saber, o sea, digamos, que se les suministre la información, o pueden elegir que no se les suministre esta información, por lo cual en realidad es una responsabilidad. Primero es una responsabilidad legal nuestra como profesionales de dar a conocer esa información de tal manera que la persona lo entienda. O sea, no es de dar el diagnóstico, es de comunicarlo de tal manera que la persona entienda qué le pasa. Más que el nombre es explicar de qué se trata la enfermedad. Porque uno puede dar nombres, pero la gente no estudió medicina, así que nosotros tenemos que explicar qué significa ese nombre. Y no solamente hablar de palabras técnicas que la gente se va de consultorio sin entender de qué se trató, ni ni a qué fue. Y después la cuestión es que, ¿para qué hacemos eso? O sea, eso es un proceso que no va a ser igual para todas las personas, hay personas que necesitan más tiempo, que les va a costar más, o que el diagnóstico no es tan claro, a veces es más claro, a veces no es tan claro, todo eso también hay que hacerlo muy explícito, y fundamentalmente el diagnóstico es una herramienta, o sea, en sí mismo no tiene mucho valor. El tema del diagnóstico es para decirle a alguien cuál es el pronóstico, o sea, qué es lo que puede pasar con eso, cuáles son las herramientas terapéuticas, o sea, qué puede hacer a partir de saber que tiene un diagnóstico, o sea, cómo puede hacerlo para mejorar su calidad de vida o para evitar complicaciones que pueden traer ese diagnóstico. Entonces, el verdadero trabajo es ese, y en ese trabajo, como me dije antes, es infaltable el tema de que esté integrada la familia y que el entorno. ¿Por qué? Porque si justamente decimos que lo que define una demencia es la dificultad para la autonomía, para valerse por sí mismo en las actividades cotidianas, es que alguien con demencia requiere asistencia, y esa asistencia se la va a proveer a alguien. Entonces uno tiene que trabajar con esa red, ¿para qué? Para que las cosas se cumplan, porque si yo le digo a alguien que no tiene memoria, que tiene que hacer algo, y después se le olvida, el incumplimiento no es falta de herencia del paciente, es una incapacidad del profesional de haber planteado una estrategia que fuera idónea para esa persona. De acompañamiento, claro, seguro. Pablo, ¿y cómo se llega al diagnóstico? Vos decías que a veces no puede no estar tan claro. ¿Qué estudios complementarios se hacen? O sea, no hay un estudio que defina la enfermedad, se hacen varios, ¿verdad? Exacto, el diagnóstico es clínico, o sea, lo más importante para hacer diagnóstico es hacer una buena entrevista y entrevistar a las personas que pueden suministrar la información que uno necesita. Es un trabajo detectivesco donde uno entrevista al paciente y entrevista a los informantes, o sea, porque como dije que el paciente tiene un registro a veces pobre de lo que le pasa, uno necesita saber qué es lo que percibe el entorno, o sea, esto es como reconstruir un hecho, uno busca testigos y después se intenta sacar una conclusión.
Obviamente, cuando uno tiene una hipótesis clínica fuerte, lo que va a hacer es buscar herramientas que validen esa hipótesis de forma objetiva y sobre todo que lo orienten a saber cuál es la causa, porque el diagnóstico de demencia es clínico, pero el de la etiología, o sea, el qué es la causa de lo que es, necesitamos algunas otras herramientas. Las causas clínicas no son las más frecuentes, pero hacer un laboratorio ayuda a descartar causas frecuentes como el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, o también ver si hay una anemia, etcétera. Un laboratorio de rutina. Los test cognitivos, ya sean screening que se pueden hacer en el consultorio, test cognitivos un poco más complejos, que generalmente se hacen con un profesional que generalmente es neuropsicólogo y tarda entre 1 o 2 horas en promedio, pueden dar un poco más de información objetiva, digamos, de alguna manera. Uno puede validar que alguien tiene trastornos cognitivos, pero el test cognitivo vendría a ser como subirse a la balanza. Uno dice, sí, lo veo que tiene sobrepeso, pero quiero medirlo. Y la forma objetiva de medirlo sería estos test. Y por último, muchas veces se utiliza una neuroimagen, tomografías o resonancias, que lo que permiten es, nadie hace diagnóstico de una tomografía y una resonancia. Lo que uno puede ver en la resonancia y la tomografía es cuál es el estado de la estructura del cerebro. O sea, hay infartos, hay pérdida de neuronas, hay quistes, hay una acumulación de líquido, como produce la hidrocefalia, que puede estar produciendo esto. O sea, uno lo que intenta ver es si uno puede percibir algún daño que haya a nivel cerebral que justifique lo que está pasando. La mayoría de las veces el diagnóstico, digamos, uno puede tener una resonancia normal y tener demencia, uno puede tener una resonancia patológica y no tenerla de la demencia. O sea, no sirven por sí solos, sino lo que sirve es como complemento de esta hipótesis clínica que uno hizo a través del interrogatorio. Claro, y una evaluación funcional, ¿verdad? Que es la que determina el impacto en la vida diaria, el real impacto objetivable. Exactamente, eso sería lo ideal, una evaluación funcional. Obviamente no siempre es fácil, digamos, la situación ideal es tener una terapista ocupacional que pueda hacer in situ en el hogar una evaluación funcional completa. Como eso no siempre es posible, de alguna manera uno es lo que intenta hacer, para eso es digamos, la entrevista al paciente y a la familia, para ver cuál es el desempeño. O sea, uno hace un proxy, una aproximación de cuál es la evolución funcional a lo largo del tiempo. O sea, porque en realidad, como esto es un cambio, no es que la persona tuvo tiene que ver que estos trastornos no estaban presentes en el pasado, sino que tiene que ver longitudinalmente cuál fue su funcionamiento y cuáles han sido los cambios que se han dado. ¿Y cuál es la permanencia de esos cambios? ¿Esos cambios son algo transitorio o es algo permanente? Si son en actividades más complejas, como son las instrumentales, o en actividades más básicas, como por ejemplo la higiene y la alimentación. Obviamente, en general, cuando uno ya tiene alteraciones de actividades básicas, es que ya está bastante avanzado el cuadro. En etapas avanzadas, claro, claro. Bueno, Pablo, y después el tratamiento, ¿cuáles son las bases? ¿Cómo se conforman los equipos? ¿Por dónde se inicia? ¿En qué etapas? Yo diría que lo fundamental del tratamiento es la psicoeducación, o sea, lograr que el paciente y la familia entiendan lo que está pasando es clave, porque si eso no funciona, el resto va a fracasar todo. O sea, nadie le da atención a un problema que considera que es insignificante, porque en realidad lo que uno hace principalmente es ayudar a cómo adaptar la rutina a la realidad de las posibilidades del paciente, de los riesgos que conlleva sus dificultades. Entonces uno puede desde adaptar la arquitectura de la casa, la rutina, el tema de si tiene que estar acompañado o no, que obviamente siempre este equilibrio es entre la seguridad y la actividad, lograr que la persona esté lo más que pueda siendo autónoma, con el menor grado de asistencia posible y una rutina activa, pero sin que esto lo ponga en riesgo. Obviamente esto es trabajar con la familia mucho y después acompañado con el trabajo de profesionales en diferentes formas de dispositivos que dependerá de cada paciente, que puede ser desde trabajo domiciliario, en consultorio, centros de día, residencial, todo dependerá, porque hay personas que viven solas y lejos de los familiares, entonces el entorno no se puede estructurar y requieren, digamos, mudarse a una residencia, a una vivienda asistida, de acuerdo a las posibilidades que haya. O incorporar un cuidador formal. O sea, hay un montón de alternativas que deben explorarse con cada paciente. Y dentro de ellos, como mencionamos, hay profesionales que asisten, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, fonoaudiólogas, que van a depender también de los intereses y las necesidades de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente con afectación del lenguaje que sin afectación del lenguaje. Habrá que ver por eso los recursos. Diría que esto es como las dietas, ¿no? Si uno no puede darle una dieta a todos los pacientes igual porque no va a funcionar, hay que ver cada uno qué es lo que necesita y qué es lo que puede, qué recursos tiene.
Y esto se complementa con farmacología, que no es lo más importante, pero puede ayudar a complementar todo esto. Pero el tema es, no es al revés, no es el fármaco y después todo esto, sino que es todo esto y después el fármaco. Sí, bueno, de hecho hay estudios bastante interesantes que comentan esto de la importancia de la psicoeducación, que disminuye la sobrecarga de los cuidadores. Cuando están bien informados y tienen los recursos necesarios, disminuye mucho su sobrecarga, ¿no? en esto. Pablo, y en este momento de aislamiento, ¿cómo se siguen estos tratamientos? ¿Qué transición tuvieron que hacer? ¿Qué adaptaciones hubo que hacer? Fue un gran desafío que yo diría que fue mejor de lo esperado, pero obviamente no es tan bueno como lo que era antes. O sea, es una situación intermedia en cual, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se cortó todo porque las personas con demencia son personas mayores, generalmente con comorbilidades, generalmente con dificultades para poder adaptar medidas preventivas, o sea, es una población de riesgo en varios sentidos. Y después todo lo que es actividades grupales también son situaciones de riesgo, por lo cual está contraindicado por el momento muchas de las cosas que hacían las personas con dificultades, ya sea leves o moderadas, o sea, incluso personas con algunas quejas cognitivas o dificultades cognitivas sin llegar a una demencia, que asistían a talleres o centros de día o talleres para jubilados, etc. Entonces es cómo compensar, por un lado, la estimulación y por otro lado también el componente social, porque esto ha llevado a que la rutina se viera afectada, como decíamos antes, la rutina es clave para trabajar la demencia, y la socialización también, o sea, el componente afectivo y conductual se vio empeorado también significativamente por el encierro. Nosotros no hemos logrado en gran medida adaptarnos con diferentes estrategias. El tema, yo creo que hay dos dificultades grandes. Una es la conectividad, que es lo mismo que pasa con la educación con los chicos. O sea, la verdad es que la continuidad de la educación hoy en día, las mayores limitaciones tienen que ver con que no todos disponen con conexión a internet, no todos disponen con computadoras, teléfonos, o hay en la casa una computadora, un teléfono, pero lo necesitan varias personas a la vez, entonces también tienen que repartírselo. Y en las personas mayores, aparte la dificultad es que muchas no estaban acostumbradas. A Entonces lo hubo que hacer tecnológico, claro. un gran trabajo para que lo vayan incorporando. La verdad que fue bastante exitoso, en general trabajamos obviamente con la familia, tiene ciertas limitaciones, pero también tiene ciertas ventajas. Un plus ha sido que todo el trabajo que se hace de forma remota es más ecológico porque se hace con las personas en el hogar, entonces uno lo puede ver en su propio ambiente y puede pautar trabajos que tengan que ver con la dinámica de lo que sucede en la casa y no en una situación arbitraria como es en el consultorio. Mira vos. Bien. Y Pablo, instancias preventivas, ¿qué se puede hacer? Preventivas para la demencia, la verdad es que lo único que hay para evitar la demencia es tener una vida saludable, porque lo que se sabe cada vez más es que no hay algo específico, volvemos a lo que decíamos. O sea, si la carga, la influencia, la predisposición genética es muy alta, la verdad es que ahí corre por otra vía, pero son un grupo pequeño de personas. O sea, lo que más se asocia con el inicio prematuro de la demencia tiene que ver con cuánto hemos cuidado nuestro cuerpo, que tiene más que nada que ver con todas aquellas cuestiones de factores de riesgo cardiovasculares, o sea, digamos, la salud en cuanto al peso, actividad física, el hecho de cómo manejamos la glucemia, colesterolemia, etcétera, o sea, la presión arterial. Todos esos factores son muy importantes para la prevención, o sea que una vida saludable sería lo número uno. Y lo número dos, que no tiene que ver tal vez con la salud cardiovascular específicamente, es cuán estimulados hemos estado a lo largo de nuestra vida. Y eso tiene que ver, se asocia con, por ejemplo, con años de educación, o sea, la escolarización sería una estrategia precoz para reducir el riesgo de demencia, todo lo que tenga que ver con alteraciones sensoriales, o sea, el tema de la hipoacusia o las alteraciones visuales, también tienen un impacto negativo por una cuestión de estimulación. Por eso, en general, yo diría que una vida saludable y estimulante es lo mejor que podemos hacer. Todo el resto, en general, no hay pastillas mágicas, no hay preparados mágicos, no hay elementos mágicos, no busquen magia porque no lo hay. Tiene que ver un poco con lo que hacemos, ese granito de arena que vamos sumando a lo largo de nuestra vida, para bien o para mal. Los hábitos saludables, digamos, Exactamente. alimentación, ejercicio, vida social.
Exactamente. Bien. Y Pablo, te pregunto, ¿hay programas nacionales que colaboren en esto de la prevención de demencias? Hay muchas propuestas, la verdad es que la importancia que se le ha dado a la demencia en nuestro país no es muy grande. O sea, es un tema. Yo creo que la accesibilidad, por eso depende de donde uno viva, a veces tiene la posibilidad de acceder a servicios y en muchos lugares no. Habría que trabajar mucho más para que sea mucho más accesible. Como decíamos, para la parte preventiva yo creo que no es necesario hacer una cosa específica, sino que hay que mejorar las condiciones de las personas y hacer una promoción de lo que sea hábitos saludables. O sea, tal vez no requiere un programa tan específico. Sí, el tema de la detección, que va desde de que la gente sepa cuándo consultar, que cuando tenga la sospecha tenga dónde consultar y tenga dispositivos que acompañen a esto, como decíamos, una vez que el diagnóstico esté, que cómo me acompaña los dispositivos y digamos, los diferentes recursos que hay a mi alrededor, que a veces van de cosas simples que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, digamos, capacitación de personales que trabajan en asistencia al público. O sea, las personas con demencia muchas veces, gran parte de sus limitaciones funcionales tienen que ver con que el entorno no es favorable. Claro. Si viajamos en el tiempo hace 20 años, casi no había rampas para discapacitados. Entonces una persona en silla de ruedas estaba muy limitado, pero no porque sus propias limitaciones, sino porque el entorno aumentaba sus dificultades. Entonces, así como hay rampas en las esquinas, bien podría haber formación para que las personas puedan darse cuenta o ser un poco más amables y solidarias con las personas que tienen dificultades, sobre todo los adultos mayores, y los asistan de mejor manera en vez de ser expulsivos. Porque muchas veces uno ve que alguien que tiene un poco de dificultad se trabaja de forma expulsiva en vez de contenedora. Sí, bueno, viste, no hace tanto hubo un caso en un supermercado, que creo que la persona estaba con deterioro cognitivo, cursando una demencia, sí, había entrado a robar, no sé si lo habías visto. Sí. Por eso digo, Bueno, a se veces, tomó como que había entrado a robar, en realidad no era consciente, ¿no?, de la situación. por eso digo, a ver, parte del ayudar a las personas con demencia es que las personas que no tenemos demencias aprendamos a tratarlas mejor, ya sea fuerza de seguridad, servicios públicos, etcétera. Volvemos a ver, el mismo trabajo con los médicos. Si yo no contemplo esta posibilidad en el consultorio, si yo no me dedico a eso y le doy instrucciones imposibles de seguir a alguien con demencia, o le doy demasiadas instrucciones, o no solicito la asistencia de un tercero que lo acompañe, lo que estoy haciendo es tal vez sumando la posibilidad de que tenga una complicación por una mala indicación, una sobremedicación, una falta de medicación, y termine esa persona después con una complicación médica causada por que el sistema no supo contener adecuadamente a la dificultad. Bien. Vos comentabas algo acerca de la formación de los equipos, ¿sí? Bueno, de la recepción de este tipo de pacientes y de la formación que deben tener los equipos. ¿Querés comentarlo Sí, nosotros nuevamente? hicimos un trabajo. Lo hablábamos en privado, por eso digo. Sí, no hay problema. Nosotros hicimos un trabajo y lo publicamos en 2018, una encuesta a 5.000 médicos de Latinoamérica sobre su conocimiento sobre las demencias, y encontramos datos similares a los que se han encontrado en otras partes del mundo, que es en general la formación en demencias, el conocimiento sobre demencias, incluso en los médicos, es bastante pobre. En general es muy pobre en los médicos no especialistas, en los generalistas, y dentro de los especialistas, entre comillas, digamos, era un poco mejor en los neurólogos, después en los geriatras y en los psiquiatras. La verdad es que a veces cuando me preguntan quién tiene que tratar a un paciente con demencia, la realidad es que podría ser cualquier médico que esté formado, o sea, un médico de familia, un médico generalista. Hay muchos que son mucho mejores que algunos neurólogos o algunos psiquiatras, porque están mejor formados. Entonces ahí no es tanto la especialidad, sino la formación y también la predisposición a tener este trabajo en equipo con el paciente, la familia y el resto de los profesionales. Ahora estamos terminando justamente, esperamos pronto poder publicar un trabajo similar con musicoterapeutas, que es una especialidad de uno de los profesionales que a veces uno no contempla, pero tiene un rol bastante relevante dentro de lo que es el trabajo con demencias. Pero yo diría que hay que enfocar a que todos estemos formados. Y que cuando hablamos de formación, hablamos de estas cuestiones básicas de cuándo sospechar, cómo lidiar con la comunicación, cómo acompañar.
A veces se cree que la formación es conocer el último biomarcador y la verdad es que eso tiene muy poco impacto en la vida real de las personas con demencia. Lo que tiene más impacto en la vida con demencia es las cosas básicas y cotidianas que no hemos logrado resolver. No hay que resolver lo más complejo, hay que resolver lo más simple primero. Claro, sí, seguro. Ahora, tomando esto que vos dijiste, tanto los neurólogos como los psiquiatras, una de las preguntas que nos habían mandado para transmitirte era, ¿quién diagnostica esto? ¿A quién le correspondería? ¿No? Si es más un área neurológica o es un área más de psiquiatría. Mira, yo he trabajado con geriatras, neurólogos, psiquiatras y volvemos a lo que te decía. Hay gente que está capacitada y hay gente que no, más allá de su título profesional. Y por una cuestión de prevalencia, estamos pensando que si una de cada 10 personas mayores de 65 años va a tener demencia y por la cuestión de la distribución de especialistas en la Argentina, yo creo que lo que tenemos que aspirar es que el clínico o el médico de familia o el médico generalista sea el que diagnostique la demencia. O sea, yo creo que los especialistas deberían cubrir el lugar de los casos que salen de la dificultad. Si no, es como decir que los cardiólogos tienen que tratar hipertensión arterial. Sería absurdo. O sea, ¿por qué? Porque la hipertensión es una patología muy frecuente, deberían manejar los casos más difíciles. Entonces, hoy yo no sé si tengo una respuesta. Hoy diagnostica el que sabe diagnosticar. Pero creo que a qué debemos apuntar es que el diagnóstico debería ser una cosa de consultorio habitual, de atención primaria y no de especialista. Y el especialista deberíamos trabajar con los casos más difíciles, aquellos que en atención primaria no se ha dado una respuesta. Pablo, ¿hay dispositivos específicos para familias? Vi en la página de CESAL que les avisamos que pueden entrar y descargar una breve guía para familias con familias con Alzheimer. ¿Hay dispositivos específicos? ¿Hay programas que se implementan, que son objetivables, que han dado resultado para familiares? Hay muchos programas, el tema de la evidencia es discutible, pero yo diría que en general casi todos sirven, o por lo menos subjetivamente las personas lo agradecen y mucho. Casi todos los centros que nos dedicamos a las demencias tenemos algún tipo de actividad, ya sea información, charlas para familiares o talleres, etcétera. Después hay muchas organizaciones no gubernamentales que también de familiares que ellos mismos se congregan y esos son muy importantes. Es otro tipo de información que yo creo que es complementaria, que es la vivencial, o sea, cómo es el proceso de convivir, porque también a uno puede dar información, pero hay una cuestión también de aprendizaje, duelo y aceptación de la realidad, y que es una cuestión dinámica, porque como esto es una enfermedad evolutiva en general, lo que hoy es la realidad en 1 o 2 años puede cambiar y uno también va adaptándose a eso. Así que yo siempre recomiendo buscar información en español. Lamentablemente, por ejemplo, la OMS no hay un programa que está muy bueno que se llama eSupport, pero no está en la versión en español. De hecho, alguna vez estoy en tratativas, pero no es tan fácil la traducción. Están interesados en la OMS, pero todavía no está. Pero en Argentina, asociaciones como ALMA o instituciones, como les decía, que se dedican a las demencias, hay muchas fuentes. Yo lo que intentaría decirles es que cada uno busque aquella que esté más accesible y cercana a su domicilio. Obviamente bajar información para leerla, pero siempre está bueno poder participar de algún grupo o taller. Bien, bien, bien. Diego, vos querías hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, a mí, bueno, la gente no lo sabe, pero vengo del lado del derecho y todo lo que está contando el doctor recién, por supuesto, que tiene una recepción, porque el derecho, por supuesto, va siempre detrás de los hechos, tiene una recepción en el derecho, y un poco antes de comenzar esto lo dialogábamos, pero me parece importante preguntarlo y también repreguntarlo en algún sentido, es el papel que juega el derecho en estas cuestiones. Obviamente que es positivo, pero voy un poquito más allá, en el sentido de cuál debería o cuál es el papel estratégico que juega en el derecho, en el sentido de como cuánto lo que se dice en la ley, porque por ahí en todo el mundo, pero particularmente en Argentina, daría la impresión que todos tenemos una desesperación bárbara por poner cosas en las leyes, como si eso creara realidades, pero luego esas leyes hay que hacerlas operativas. Y los que lo hacen operativas no son los legisladores ni tampoco los abogados, sino que son gente como el doctor. Y también los pacientes, porque se buscan gente empoderada. El tema es
como cuánto de esa ley o de las leyes que existen actualmente en Argentina se llevan a la práctica, como cuánto es posible llevar eso a la práctica, si nos podía hablar algo en ese sentido. Hay diferentes áreas, yo creo que, una tiene que ver con lo que es la cobertura sanitaria, que hay un capítulo que es cómo la gente logra que los derechos se cumplan. Uno, hablamos el tema del diagnóstico, que me parece que eso tiene que ver con la formación, más que con una fuerza que lo va a cumplir, porque como decía Diego, depende mucho del consultorio, no es algo que se pueda transformar en judicializar fácilmente. Está el tema de la cobertura de obras sociales prepagas, sistema público para que los derechos del paciente se cumplan respecto a cuáles son los requisitos o las necesidades de cobertura de tratamientos. Y después yo diría que ese es el que más se judicializa, a veces de forma absurda, porque no hay estadios intermedios, y a veces pasa de que hay gente que no recibe lo básico y cuando se judicializa después recibe más de lo que necesita. Entonces es como que hay una discrepancia o una falta de continuidad y uno ve cierta arbitrariedad en eso. Y después yo diría que hay un tercer eslabón, que es el cual nadie habla, porque es el más complejo, que es el tema de la protección legal de los bienes y digamos, la económica de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchos abusos y a veces se intenta proteger eso, pero el tema es que como realmente el que vela por eso es la familia, que muchas veces son los que abusan de los pacientes, es muy difícil que se los proteja. Y después, lo que es más frecuente aún, diría, que es la situación de cómo lidiar con una persona que en realidad tiene comprometido su capacidad de toma de decisión y tomar decisiones. Por ejemplo, un paciente necesita de dinero para hacer algo y para eso tiene que vender un bien. Pero, por ejemplo, me lo plantean la familia, digo, mire, el problema es que no es válido un acto de compraventa con alguien que en realidad tiene demencia. Pero para poder hacerlo legal, tienen que ir a un juzgado de familia, iniciar un juicio de insanía, entonces tiene un proceso, algo que tienen que resolver en 2 meses, el proceso que la ley le ofrece tiene 2 años. Entonces, en todos nos hacemos los tontos y dejamos que sucedan cosas que no son legales, porque en realidad la oferta de hacerlo de buena manera es impracticable. Entonces yo creo que debería haber recursos o herramientas un poco más amables para la realidad de las personas. O sea, volvemos a todo lo que planteamos. La ley tiene que estar porque sin lineamientos legales cada uno hace lo que quiera, se tiene que haber reglas. Pero el tema es, cuando esas reglas son impracticables, a la larga es lo mismo que no existieran. Pablo, metiéndonos también, siguiendo este tema del derecho, vos escribías en este decálogo que la persona tiene el derecho a saber si quiere o no saber el diagnóstico que tiene, ¿sí? Sobre todo en este tipo de patologías que son muy complejas y que hay mucha información a veces errónea girando en el ambiente, ¿no? ¿Podés comentarnos un poquito eso que estábamos hablando antes? Sí, a ver, volvemos a esto que es el derecho a saber, es el derecho a saber y a no saber. O sea, uno puede elegir saber o no saber qué información quiere recibir. Obviamente también volvemos a esto que saber implica entender, ¿no? Saber es que me digan información. En general, más que nada me parece que lo que uno trabaja con el paciente y con la familia es hasta dónde uno quiere saber y de qué manera quiere saber, porque volvemos a lo mismo. Uno a veces los pacientes quieren saber de qué está pasando, porque uno para algo va al médico y uno tiene que dar una evolución. A veces hay personas que es un proceso, o sea, saber o darle nombre a eso toma su tiempo, no se hace una sola entrevista, o hay personas que prefieren no saberlo. A ver, a veces hay personas que prefieren no saberlo porque en realidad lo que le temen es el nombre en sí mismo. Por eso creo que volvemos a esto de que tiene que haber una ida y vuelta en el diálogo entre médico y paciente. O sea, no es el paciente escuchando lo que el médico dice, ni el médico hablando sin importar lo que el paciente dice, sino cómo lograr construir entre los dos, porque a la larga volvemos a lo que decía antes. El diagnóstico es solamente un instrumento. Lo más importante de esa comunicación es que la persona entienda qué pasa con su vida, qué puede pasar con su vida y cómo construir la mejor versión de lo que va a suceder en el futuro, o la que creemos que es la mejor versión del futuro,
y que esa versión puede tener un montón de enmiendas. Uno puede decidir algo y desdecirse. También es importante aclararlo con la familia y con los pacientes, que uno toma decisiones que en general no son irreversibles. Bueno, Pablo, sumamente interesante toda la información que nos diste. Te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, te comprometo a que hagamos un vivo cuando vos quieras y cuando podamos coordinar. Tenemos que dar muchas preguntas dando vueltas, la gente, es un tema realmente interesante. No hay información y creo que la información que vos nos diste hoy, le diste a la gente que va a ver el video, realmente es muy contundente y muy enriquecedor, ¿sí? Te agradezco profundamente esta entrevista, que te hayas prestado tu tiempo, que nos hayas dado tu tiempo, y un placer, como siempre, escucharte, ¿eh? No, gracias a vos, Mariela, porque la verdad es que, como decía, articular o acompañar a las personas con demencia, que cada vez son más y probablemente lo seamos muchos de nosotros en algún futuro, es una cuestión de construcción entre todos. O sea, que acá no depende de nadie en particular, sino que es Sí. poder generar un volumen de personas y una red que permita que esta experiencia, que puede no ser tan agradable, sea más llevadera y, como volvemos lo que decía al puntual, digamos, el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas. En esto no estamos generalmente hablando de cura, no tenemos esa meta hoy, en algún futuro tal vez, pero no sé si en el corto plazo sea algo factible. Entonces intentemos que acompañar a los pacientes y fundamentalmente también acompañar a los familiares, que son las víctimas de la enfermedad que menos se ven. Yo siempre digo que hay un efecto de eclipse, que uno presta tanta atención a lo que le pasa al paciente que no ve detrás de escena a todas las otras personas, y sobre todo los convivientes, que son personas que tienen un riesgo muy alto de ellos de enfermar por las consecuencias de la sobrecarga que genera. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Igualmente. Gracias a los dos. Hasta luego.